Historia del capitalismo. El capitalismo del bienestar. La posguerra dejó ciudades hechas polvo, fábricas quemadas, huesos bajo el concreto y una humanidad con cara de insomnio. La Segunda Guerra Mundial terminó no solo con millones de muertos, también dejó una pregunta incómoda. ¿Cómo chingados evitar otra catástrofe? Europa parecía un taller mecánico después de una explosión. Alemania partida, Francia cansada, Inglaterra endeudada hasta el cuello, y Estados Unidos, mientras tanto, convertido en el gran patrón del barrio global, con dólares suficientes para comprar medio planeta y Coca-Cola para venderle a la otra mitad. Pero algo raro ocurrió. El capitalismo, ese animal que en los años 30 había provocado desempleo brutal, hambre y desesperación durante la Gran Depresión, cambió de máscara. Ya no podía mostrarse como un patrón borracho aventando obreros al vacío. Había aprendido una lección. Si el trabajador vive jodido demasiado tiempo, tarde o temprano incendia la fábrica. Y la Unión Soviética observa desde el otro lado del mundo como un fantasma armado hasta los dientes. El miedo al comunismo funcionó mejor que cualquier sermón humanista. Así nacieron los llamados 30 gloriosos. 3 décadas donde el capitalismo occidental decidió repartir un poco del pastel para evitar que le tumbaran la panadería completa. Seguridad social, derechos laborales, vacaciones pagadas, educación pública, pensiones, sindicatos fuertes, casas pequeñas con jardín, refrigeradores nuevos, televisiones en la sala, el sueño de la clase media. Un obrero de fábrica podía comprar coche. Hoy eso suena como ciencia ficción neoliberal. El economista John Maynard Keynes había dejado clara una idea. Si el Estado no mete las manos cuando el mercado colapsa, el sistema se pudre desde dentro. Y los gobiernos escucharon, no por bondad, no porque abrazaran al proletariado bajo la lluvia mientras sonaba jazz. Lo hicieron porque el miedo mueve montañas y también presupuestos nacionales. Mientras tanto, las ciudades crecían como monstruos eléctricos. Suburbios, centros comerciales, carreteras infinitas. El capitalismo descubrió algo poderoso: vender comodidad. Ya no basta producir acero, había que fabricar deseo. El sociólogo Herbert Marcuse escribió que la sociedad industrial avanzada construía individuos satisfechos, pero domesticados. Gente con lavadora y ansiedad, televisión y vacío existencial. Un corazón hipotecado a 30 años. Porque incluso en la propiedad había grietas. El trabajador dejó la miseria extrema, sí, pero empezó otra prisión, la rutina industrial, reloj checador, corbata gris, sonrisa falsa en la oficina. El poeta Eliot describió décadas antes: vidas medidas con cucharitas de café. Y eso parecía la nueva modernidad: consumir para soportar trabajar. Trabajar para seguir consumiendo. En México y América Latina, el asunto fue distinto. El milagro mexicano prometía desarrollo, pero muchas veces parecía un truco de mago barato. Crecimiento económico arriba y pobreza escondida bajo la alfombra. Mientras en Estados Unidos el obrero compraba televisiones, acá muchos todavía peleaban por drenaje y tortillas más baratas. Aún así, el mundo occidental vivió una especie de primavera económica, una calma extraña entre guerras, petróleo barato y optimismo industrial. Una época donde parecía posible creer que el capitalismo podría tener rostro humano. Y ahí comienza esta historia, entre fábricas humeantes, jazz de madrugada, sindicatos llenos de cigarros y ejecutivos vendiendo felicidad en cómodas mensualidades. El capitalismo del bienestar no nació por amor al pueblo, nació por miedo. Así de simple, la clase obrera europea acababa de sobrevivir 2 guerras mundiales, campos de concentración, bombarderos, hambre y una destrucción tan grotesca que hasta el concreto parecía tener trauma psicológico. Millones de personas habían visto caer imperios como borrachos en cantina. Nadie quería repetir esa locura. Y ahí estaba la Unión Soviética, creciendo como una sombra roja sobre Europa. Obreros franceses leyendo panfletos marxistas, sindicatos italianos organizándose, partidos comunistas ganando fuerza.
Estados Unidos entendió el mensaje rápido. Si no les damos estabilidad, estos cabrones van a querer quemar el sistema completo. Así funciona la historia muchas veces. No avanza por bondad, avanza porque alguien le teme a otro alguien. El Plan Marshall fue uno de los grandes movimientos del tablero. Marshall Plan. Dinero estadounidense entrando a Europa para reconstruir fábricas, carreteras y ciudades. Oficialmente era ayuda económica. En términos reales, también era una vacuna política contra el comunismo. El dolor se volvió arquitecto del nuevo orden occidental. Mientras tanto, el trabajador promedio comenzó a experimentar algo que hoy parece leyenda urbana: estabilidad. Un empleo podía durar décadas. El salario alcanzaba para mantener familia, coche, comida y vacaciones modestas. No era riqueza absoluta, pero sí una vida menos salvaje. El capitalismo entendió algo fundamental. Un obrero cansado produce, un obrero desesperado se radicaliza. En esos años se consolidó la socialdemocracia, gobiernos mezclados, mercado capitalista con programas sociales fuertes, hospitales públicos, universidades accesibles, pensiones, seguro de desempleo, derechos laborales. El Estado dejó de ser solamente policía y ejército. Ahora también administraba bienestar. El sociólogo Simon Bauman describiría décadas después cómo la modernidad industrial buscó producir orden. Todo clasificado, todo medido, todo funcional. El trabajador ideal era puntual, disciplinado y obediente. Una pieza eficiente dentro del gran motor económico. Las fábricas parecían catedrales mecánicas, miles de obreros saliendo al mismo tiempo, sirenas industriales marcando horarios como campanas de monasterio moderno. El filósofo Foucault habló de sociedades disciplinarias, escuelas, hospitales, cuarteles y fábricas entrenando cuerpos para obedecer ritmos productivos. El capitalismo no solo fabricaba coches, también fabricaba conductas. Y sin embargo, para millones de personas aquello significó progreso real. Ahí estaba el refrigerador nuevo en la cocina, la televisión transmitiendo concursos absurdos, los suburbios creciéndose alrededor de las grandes ciudades estadounidenses, niños jugando béisbol mientras el padre lavaba el coche un domingo cualquiera, creyendo que el futuro tenía forma de electrodoméstico. La publicidad explotó como un carnaval psicológico. Ya no bastaba vender jabón, había que vender identidad. Compra esto y serás exitoso. Usa aquello y tendrás amor. El sobrino rebelde de Sigmund Freud, llamado Edward Bernays, ayudó a convertir el deseo humano en herramienta comercial. El psicoanálisis mezclado con marketing. Freud intentando explicar el trauma y Bernays usando esas ideas para vender cigarros. ¡Qué ironía tan elegante y tan cabrona! El consumo se volvió ritual moderno. Centros comerciales como templos, tarjetas de crédito apareciendo lentamente como llaves mágicas del deseo inmediato. Comprar empezó a confundirse con existir. Tengo, luego soy. Una versión capitalista y medio cruda de René Descartes. Pero debajo del brillo seguían las tensiones, porque el bienestar occidental dependía también de una máquina global desigual. Petróleo barato de Medio Oriente, recursos de fábrica, mano de obra explotada en distintas regiones. El capitalismo del bienestar, en el norte, muchas veces descansaba sobre pobreza estructural en el sur. Ahí aparece América Latina, observando el espectáculo desde otra butaca. México vivió el llamado milagro mexicano, crecimiento económico acelerado entre los 40 y 70. Carreteras, urbanización, industrialización, la ciudad creciendo como un monstruo hambriento de concreto. Miles de personas dejando el campo para trabajar en fábricas. Pero el milagro tenía grietas. Mucha gente seguía viviendo en pobreza mientras una élite política y empresarial acumulaba poder. El PRI construyó estabilidad política mezclando desarrollo económico con autoritarismo elegante. Una mano repartía crecimiento, la otra controlaba protestas. Las escuelas enseñaban progreso industrial como si fuera destino inevitable. Obreros sonrientes en carteleras oficiales. Familias felices alrededor de la mesa. Todo muy bonito, hasta que uno veía colonias sin agua potable a pocos kilómetros del discurso presidencial. El antropólogo Claude Lévi-Strauss decía que las sociedades modernas destruían culturas tradicionales a velocidad brutal. Y sí, la industrialización también arrasó
costumbres, lenguas y formas de vida comunitaria. El campesino se convirtió en obrero, el barrio comenzó a parecerse más a un catálogo de consumo que a una comunidad. En Estados Unidos ocurrió algo parecido, aunque disfrazado con optimismo, el famoso sueño americano. Casa propia, familia nuclear, jardín impecable, pero detrás de la sonrisa suburbana había ansiedad, racismo y presión social. El escritor Jack Kerouac escapaba por carreteras infinitas, porque la normalidad estadounidense comenzaba a sentirse como cárcel con aire acondicionado. Y luego estaba la Guerra Fría, esa tensión permanente entre capitalismo y comunismo, funcionando como telón de fondo del bienestar occidental. El miedo nuclear convivía con comercial de cereal infantil. Una locura surrealista. El mundo podría desaparecer por bombas atómicas mientras un anuncio televisivo recomendaba detergente para ropa blanca. La crisis de los misiles en Cuba, 13 días donde el planeta sintió el aliento de la extinción nuclear. Imagínate eso, gente comprando leche en el supermercado mientras los gobiernos calculaban escenarios para el fin del mundo. Jean-Paul Sartre decía que la existencia humana estaba atravesada por angustia. Pues sí, difícil relajarse cuando un botón podría evaporar ciudades enteras. Aún así, los años 50 y 60 construyeron una sensación colectiva de avance. Ciencia, tecnología, medicina, producción masiva. El capitalismo parecía inevitable. Los electrodomésticos prometían liberar tiempo doméstico. Los coches simbolizaban libertad individual. La televisión unificaba imaginarios culturales. Pero incluso la diversión tenía algo raro. El sociólogo Guy Debord escribió sobre la sociedad del espectáculo. Todo convertido en imagen, la vida real sustituida por representaciones comerciales, la felicidad como producto publicitario. Y vaya que tenía razón. Mucha gente comenzó a vivir más preocupada por aparentar bienestar que por sentirlo realmente. Ahí nace también la juventud como mercado cultural, rock and roll, moda, rebeldía empaquetada. Elvis Presley moviendo la pelvis como si estuviera provocando un terremoto moral. Luego The Beatles, cambiando la cultura global desde canciones aparentemente simples. El capitalismo descubrió que incluso la rebeldía podía venderse. Y claro, aparecieron las contradicciones raciales. Estados Unidos presumía democracia mientras segregaba personas negras. Autobuses separados, escuelas separadas, violencia cotidiana. El bienestar no llegaba igual para todos. Martin Luther King Jr. denunció esa hipocresía con una claridad. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Mientras unos compraban televisiones nuevas, otros peleaban por derechos civiles básicos. El capitalismo de bienestar tenía color preferido y muchas veces era blanco. También las mujeres comenzaron a cuestionar el orden establecido. Durante la guerra habían trabajado en fábricas y oficinas, pero después se esperaba que regresaran silenciosamente a la cocina suburbana. Muchas no aceptaron ese guión. Simone de Beauvoir describió: "No se nace mujer, se llega a hacerlo". Una frase que explotó como dinamita cultural. Las amas de casa perfectas de los anuncios publicitarios muchas veces vivían frustraciones silenciosas. Pastel bonito sobre mesa limpia y una tristeza enorme escondida detrás de la sonrisa. El capitalismo podía vender licuadoras, pero no resolver automáticamente el vacío existencial. Erich Fromm analizó cómo las sociedades modernas confundían tener con ser. Personas definiéndose por posesiones materiales, el individuo convertido en mercancía emocional, currículum como catálogo humano, relaciones afectivas atravesadas por lógica de consumo. Y aún así, había esperanza concreta. No todo era simulación ni manipulación. Muchas familias realmente mejoraron sus condiciones de vida, la mortalidad infantil cayó, la educación aumentó, los hospitales salvaron millones de vidas. Sería absurdo negar esos avances. La contradicción central estaba en otra parte. El capitalismo del bienestar funcionaba mientras el crecimiento económico seguía acelerado. Como bicicleta cuesta abajo, producción constante, consumo creciente, petróleo barato, expansión industrial infinita. Pero ningún sistema crece eternamente sin fracturas. Los años 60 comenzaron a mostrar grietas culturales, protestas estudiantiles, movimientos antibélicos, constructura hippie, jóvenes cuestionando la lógica comunista de sus padres. En mayo de 1968 mostró calles llenas de barricadas, graffiti y rabia juvenil.
Sean realistas, pidan lo imposible, escribieron estudiantes franceses una hermosa frase, poética y peligrosa. La juventud intuía algo incómodo. El bienestar material no resolvía automáticamente el sentido de la vida. Puedes tener coche nuevo y sentirte espiritualmente demolido un martes cualquiera. La guerra de Vietnam terminó de desnudar las contradicciones occidentales. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos defendiendo la libertad, entre comillas, mientras lanzaba napalm sobre aldeas campesinas. Televisores transmitiendo cadáveres durante la cena familiar. El capitalismo democrático mostrando dientes imperiales. El filósofo Noam Chomsky denunció cómo los medios y el poder político fabricaban consentimiento social. Y sí, muchas veces la propaganda moderna ya no necesitaba uniforme militar, basaba noticias elegantes y comerciales optimistas. Luego apareció otro problema, el petróleo. El sistema industrial dependía brutalmente de energía barata, y cuando el precio comenzó a tambalearse en los años 70, el modelo empezó a sudar frío. La crisis petrolera de 1973, o Oil Crisis, golpeó duro. Inflación, desempleo, estancamiento económico. El capitalismo del bienestar comenzó a mostrar agotamiento estructural, como un motor viejo que llevaba décadas funcionando sin descanso. Los empresarios ya no querían pagar tantos impuestos. Las élites económicas empezaron a atacar sindicatos y programas sociales. El discurso cambió. Ahora el problema supuestamente era demasiado Estado. ¡Qué conveniente! Y ahí, lentamente, comenzó otra etapa histórica: neoliberalismo, privatización y culto absoluto al mercado. Pero esa ya es otra bestia. Otra historia llena de ejecutivos sonrientes, precariedad laboral y coach financieros hablando como gurús espirituales con traje barato. Porque el capitalismo del bienestar dejó algo muy extraño en la memoria colectiva: nostalgia. Mucha gente mira a esos años como una edad dorada, empleos estables, ascenso social, derechos laborales fuertes, una sensación de futuro compartido. Pero incluso aquella época tenía sombras, y sombras profundas. Patriarcado, racismo, control social, colonialismo económico, consumismo feroz, alienación industrial, la famosa normalidad, entre comillas. Muchas veces funcionaba como jaula elegante. El poeta Alan Ginsberg escribió sobre una generación destruida por la locura mecánica del mundo moderno, y esa frase todavía golpea fuerte, porque el capitalismo del bienestar mejora vidas materiales, sí, pero también construyó sociedades obsesionadas con productividad, apariencia y acumulación. Al final, aquellos 30 gloriosos parecían una fiesta enorme financiada por crecimiento infinito, música sonando fuerte, luces brillantes, refrigeradores nuevos, optimismo industrial, y en algún rincón, casi invisible, ya comenzaba a escucharse el crujido de la estructura. El capitalismo del bienestar también fabricó una nueva religión, la fe en el progreso infinito, una especie de evangelio industrial donde cada generación viviría mejor que la anterior. Más salario, más consumo, más tecnología, más comodidad. Como si la historia humana fuera una línea recta subiendo hacia el cielo entre refrigeradores cromados y autopistas interminables. El problema es que la historia jamás ha sido una línea recta. Más bien, parece un perro callejero atropellando sueños y gobiernos cada cierto tiempo. Durante esos años, Occidente comenzó a vender una imagen muy específica de felicidad. Hombre proveedor, mujer ama de casa, 2 hijos de televisión, perro, jardín, sonrisa de comercial dental. Y claro, debajo de la postal, había toneladas de presión psicológica. Mucha gente empezó a sentirse fracasada simplemente por no parecerse al anuncio. El psicoanalista Lacan decía que el deseo humano nunca se satisface completamente. Siempre falta algo. Y el capitalismo entendió esa herida mejor que muchos filósofos. Por eso la publicidad no vende objetos, vende carencias. Te falta esto, no eres suficiente sin aquello. Compra y quizá por fin tengas valor. El mercado convirtió inseguridades humanas en estrategia comercial. Allí estaban los comerciales de cigarrillos prometiendo masculinidad, las cremas vendiendo juventud eterna, los coches como símbolo sexual con llantas, y la televisión amplificando todo como un sacerdote eléctrico metido en la sala de millones de hogares.
Marshall McLuhan, el teórico canadiense, lanzó una frase: el medio es el mensaje. McLuhan entendió que la televisión no solo transmitía contenido, moldeaba la manera misma de pensar. Familias enteras organizando horarios alrededor de la pantalla, la conversación reemplazada poco a poco por imágenes brillantes y risas grabadas. El capitalismo descubrió que podía colonizar incluso el tiempo libre. Antes, el descanso podía significar convivencia comunitaria, fiestas barriales, relatos orales, caminatas, silencio. Ahora el ocio comenzó a organizarse alrededor del consumo. Comprar para divertirse, viajar para presumir fotos, comer afuera como símbolo de estatus. Hasta el descanso se volvió mercancía. Música, cine y entretenimiento producidas en masa como hamburguesas emocionales, productos rápidos para distraer, tranquilizar y mantener funcionando la maquinaria social. Y sí, algo de razón tenía. Muchas veces la cultura pop parecía una fábrica produciendo canciones desechables con fecha de caducidad emocional. Pero tampoco hay que caer en romanticismos absurdos, porque el bienestar material sí transformó vidas concretas. Los antibióticos salvaron millones, las vacunas redujeron enfermedades brutales, la electricidad llegó a hogares donde antes solo había oscuridad y velas. Las mujeres accedieron cada vez más a educación y empleo. Las universidades crecieron enormemente. El problema central no era el avance técnico, era la lógica que comenzaba a dominar todo. Producir más, consumir más, acelerar más, como si la existencia humana fuera una competencia infinita contra el vacío. En Estados Unidos apareció una figura emblemática, el ejecutivo corporativo. Traje gris, portafolio, sonrisa falsa aprendida en manual de ventas. Hombres viajando todos los días hacia oficinas idénticas dentro de ciudades cubiertas por humo industrial. El escritor Arthur Miller mostró esa tragedia moderna en La muerte del viajero. El individuo destruido por la obsesión del éxito económico. Porque el capitalismo de bienestar tenía una promesa implícita: si trabajas duro, triunfas. Y esa idea era cómoda para el sistema porque convertía problemas estructurales en responsabilidad individual. Si eres pobre, no te esforzaste. Si fracasas, no supiste competir. Así el sistema lava sus manos elegantemente mientras millones se sienten culpables por sobrevivir. Mientras tanto, el campo comenzó a vaciarse, tractores reemplazando campesinos, agricultura industrial creciendo brutalmente, ciudades absorbiendo población como agujeros negros urbanos. En México, Ciudad de México se expandió sin descanso, colonias improvisadas creciendo sobre cerros, concreto extendiéndose como lava gris. Y allá aparece una contradicción importante. El bienestar occidental dependía del petróleo barato, el automóvil privado se volvió centro de la vida moderna. Carreteras gigantescas atravesando ciudades, gasolineras por todos lados. El coche representaba libertad individual y al mismo tiempo construía dependencia energética monstruosa. El urbanista Jane Jacobs criticó cómo es que las ciudades modernas destruían barrios vivos para construir autopistas impersonales. Y vaya que acertó. Muchas ciudades comenzaron a sentirse diseñadas para coches más que para personas. Calles hostiles, distancia absurda, soledad urbana disfrazada de modernidad. En América Latina los gobiernos desarrollistas copiaban modelos industriales europeos y estadounidenses, esperando alcanzar el famoso primer mundo. Fábricas estatales, sustitución de importación, grandes obras públicas. Pero muchas veces la riqueza seguía concentrándose arriba. El economista Raúl Prebisch explicó cómo América Latina ocupaba una posición subordinada dentro de la economía global: exportar materias primas baratas e importar productos industriales caros, una relación desigual disfrazada de comercio internacional. Es decir, mientras el norte industrial fabricaba coches y tecnología, gran parte del sur seguía vendiendo café, minerales, petróleo o mano de obra barata.
El capitalismo mundial tenía jerarquías muy claras, aunque los discursos hablaran de libertad y progreso universal. En México, el desarrollo estabilizador produjo crecimiento económico importante, pero también corrupción estructural, sindicatos corporativos controlados políticamente, represión selectiva, autoritarismo elegante bajo discursos revolucionarios. El PRI parecía una máquina gigantesca capaz de repartir favores y controlar descontento simultáneamente. La matanza de Tlatelolco mostró el límite brutal del modelo. Estudiantes protestando por libertades democráticas y el gobierno respondiendo con balas. El mismo Estado que presumía estabilidad y progreso enseñó de golpe su rostro autoritario. Octavio Paz renunció como embajador después de aquello y escribió algo devastador. Los pueblos humillados en su conciencia acaban por perderla. Octavio Paz entendió que el progreso económico sin libertad política termina oliendo raro, como fruta podriéndose lentamente detrás de una vitrina bonita. Y mientras los gobiernos hablaban de crecimiento, la televisión producía nuevas obsesiones colectivas: belleza, juventud, éxito, fama. El cuerpo humano empezó a convertirse en proyecto permanente de consumo. Dietas, cosméticos, cirugías. El capitalismo descubrió que la inseguridad corporal era una mina de oro. El sociólogo Pierre Bourdieu explicó cómo el consumo también funciona como marcador de clase social. Lo que comes, cómo hablas, qué ropa usas, qué música escuchas, todo comunica posición social. Hasta el café puede convertirse en símbolo de estatus. Un cabrón pagando 100 pesos por un latte para sentirse intelectualmente europeo 5 minutos. Y claro, el bienestar material también produjo aburrimiento existencial. Mucha gente comenzó a experimentar una sensación rara. Ya tengo cosas. ¿Y ahora qué? El vacío moderno ya no provenía solamente de pobreza extrema, también podía surgir en medio de abundancia relativa. Ahí explotó la contracultura de los años 60. Hippies, psicodelia, rock, espiritualidades orientales, drogas, comunas, jóvenes rechazando la vida corporativa de sus padres. El capitalismo prometía confort, pero muchos sentían que la comodidad no bastaba para darle sentido a la existencia. Jimi Hendrix haciendo sonar la guitarra como incendio eléctrico, Janis Joplin cantando dolor crudo, Pink Floyd transformando ansiedad moderna en sonido espacial. La música empezó a expresar una incomodidad colectiva difícil de explicar racionalmente, porque debajo del bienestar seguía latiendo algo oscuro: alienación. El concepto de Karl Marx seguía vigente: trabajadores separados del sentido profundo de lo que hacían, gente sintiéndose pieza reemplazable dentro del sistema gigantesco. Un obrero podía fabricar tornillos 8 horas diarias durante 20 años sin entender realmente para qué servía todo aquello. Un oficinista archivando papeles hasta perder lentamente la noción de sí mismo. La estabilidad económica no eliminó automáticamente la sensación de vacío. Y luego apareció el consumo juvenil como gran negocio global. La rebeldía misma se volvió mercancía. Camisetas revolucionarias hechas en fábricas explotadoras. Rock convertido en industria multimillonaria. La contracultura absorbida poco a poco por el mercado. El capitalismo tiene una habilidad impresionante: vender incluso las críticas contra él mismo. Ahí tienes a un adolescente comprando tenis carísimos para expresar individualidad. El sistema viendo eso y contando billetes. Mientras tanto, la Guerra Fría seguía atravesando todo: Corea, Vietnam, golpes militares en América Latina, intervenciones encubiertas. La prosperidad occidental coexistía con violencia geopolítica permanente. El golpe de Estado de 1964 en Brasil, golpe de Estado de 1973 en Chile, Estados Unidos apoyando dictaduras anticomunistas mientras se hablaba de democracia y libertad. El doble discurso imperial funcionando a todo motor. El economista Milton Friedman y otros pensadores neoliberales comenzaron entonces a atacar el modelo de bienestar. Decían que demasiada regulación frenaba el crecimiento económico, que los sindicatos tenían demasiado poder, que el mercado debía actuar con mayor libertad. Y las élites económicas escucharon encantadas. Claro, menos impuestos para ricos siempre suena atractivo cuando eres rico. Poco a poco comenzó a instalarse otra narrativa:
el individuo emprendedor reemplazando la idea de comunidad solidaria, competencia en lugar de cooperación, éxito personal como medida absoluta del valor humano. Hannah Arendt advirtió sobre sociedades donde las personas pierden capacidad de pensamiento crítico y participación política real, y eso también estaba ocurriendo. Mucha gente comenzaba a relacionarse con la política como simple espectáculo televisivo, el ciudadano transformándose lentamente en consumidor. Y entonces llegó el golpe petrolero de 1973. El petróleo subió brutalmente, una inflación disparada, desempleo creciente, crisis económica. El gran motor industrial comenzó a fallar. La economía occidental parecía algo así, un sistema todavía moviéndose, pero perdiendo fuerza gradualmente entre oscilación violentas, crecimiento y crisis mezclados como un motor sobrecalentándose. Los gobiernos ya no podían sostener el mismo ritmo de gasto social sin problemas fiscales. Las empresas querían recuperar ganancias. Los sindicatos empezaron a ser atacados mediáticamente. El discurso cambió rápido. Ahora los trabajadores eran presentados como privilegiados por exigir derechos. ¡Qué ironía tan grotesca! Décadas antes, el obrero era héroe industrial. Ahora comenzaba a ser tratado como obstáculo económico. En Inglaterra surgía Margaret Thatcher. En Estados Unidos, Ronald Reagan. Políticos que impulsaron privatizaciones, reducción del Estado y debilitamiento sindical. El capitalismo de bienestar comenzaba oficialmente su funeral. Y aún así, su recuerdo quedó tatuado en generaciones enteras, porque durante unas décadas pareció posible equilibrar crecimiento económico y potencial social. Parecía posible domesticar parcialmente el capitalismo, pero la lógica interna del sistema seguía ahí, respirando debajo del suelo, acumulación infinita, competencia permanente y necesidad constante de expansión. Como escribió Walter Benjamin, todo documento de civilización es también un documento de barbarie. Y eso resume perfectamente aquellos años. Refrigeradores brillantes junto a guerras imperiales, derechos laborales junto a explotación global, optimismo tecnológico junto a ansiedad existencial. Jazz elegante sonando mientras el planeta acumulaba armas nucleares capaces de borrar la vida humana varias veces. Los 30 gloriosos fueron eso, una pausa extraña, un momento donde el capitalismo aflojó ligeramente el puño para no perder la mano completa, un pacto temporal entre obreros, estados y empresarios. Pero debajo de la mesa, la bestia seguía respirando. El llamado milagro mexicano suena como nombre de película vieja narrada por un locutor solemne en blanco y negro. Música triunfal. Obreros sonriendo, fábricas echando humo como si el humo fuera sinónimo automático de progreso. Presidentes inaugurando carreteras mientras una voz masculina decía: México avanza hacia la modernidad. Y sí, durante varias décadas el país creció económicamente de manera impresionante, pero también hay que decirlo claro, el milagro tenía maquillaje, grietas y un chingo de silencio. El milagro mexicano suele ubicarse entre los años 40 y principios de los 70, décadas donde la economía creció de manera acelerada, la industria se expandió y las ciudades explotaron demográficamente. Después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano buscó construir estabilidad política. Ya habían pasado demasiados muertos, demasiados generales improvisados, demasiados balazos decidiendo presidencias. Entonces, el nuevo régimen hizo algo muy inteligente. Institucionalizó el caos. Ahí aparece el PRI como maquinaria gigantesca. No era solamente un partido político, era un ecosistema entero. Sindicato, gobierno, empresarios, campesinos, maestros, burócratas y policías mezclados en una misma estructura. Una especie de pulpo administrativo con bandera revolucionaria. El presidente Lázaro Cárdenas dejó bases fundamentales antes del auge industrial. La expropiación petrolera de 1938 se convirtió en símbolo nacionalista enorme. México tomó control del petróleo y construyó una narrativa moderna. México tomó control del petróleo y construyó una narrativa poderosa, el Estado como protector de la soberanía nacional. Eso importó muchísimo porque el país necesitaba legitimidad política. El gobierno revolucionario entendió algo básico.
No basta con tener ejército, también necesitas símbolos, mitos y discursos capaces de unir una nación llena de desigualdad y heridas. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Europa destruida, Estados Unidos creciendo industrialmente como monstruo económico. México aprovechó el contexto internacional, exportaciones aumentando, demanda de materias primas creciendo, la industria nacional encontrando espacio para desarrollarse. El economista Raúl Pebrich impulsaba desde América Latina la idea de industrialización por sustitución de importaciones. Si seguimos comprándole todo a países ricos, jamás saldremos del subdesarrollo. Así que muchos gobiernos latinoamericanos intentaron producir internamente lo que antes importaban. México comenzó a fabricar textiles, electrodomésticos, automóviles y productos industriales protegidos por el Estado. Aranceles altos, apoyo gubernamental, créditos, infraestructura. El capitalismo mexicano creció abrazado al gobierno como compadres en boda ranchera. Y funcionó por un tiempo. Las ciudades crecieron brutalmente. Ciudad de México se convirtió en un monstruo urbano devorando pueblos enteros alrededor. Miles de personas dejaron el campo buscando empleo industrial. Familias completas llegando con maletas pequeñas y esperanza enorme. Ahí estaba el sueño moderno, abandonar la pobreza rural y alcanzar estabilidad urbana, tener salario fijo, electricidad, drenaje, educación para los hijos y una televisión en la sala. El cine mexicano de la época ayudó muchísimo a construir esa narrativa. Pedro Infante representaba al mexicano noble, trabajador, sentimental. Jorge Negrete parecía cantar con autoridad patriótica, hasta cuando pedía tequila. Y Cantinflas mostraba al pobre astuto, sobreviviendo dentro de un sistema absurdo. Cantinflas era especialmente interesante porque su humor retrataba perfectamente al mexicano burocrático y desigual. El personaje hablaba muchísimo y resolvía poco, igual que muchos políticos, pero también mostraba cómo el mexicano pobre aprendía a sobrevivir usando ingenio frente a instituciones torpes. Mientras tanto, el gobierno construía carreteras, presas, escuelas y hospitales. El Estado se volvió gran organizador nacional. Había optimismo desarrollista. La idea dominante decía, México pronto será potencia moderna. El problema es que el crecimiento económico no significaba automáticamente justicia social. Sí, hubo expansión industrial. Sí, creció la clase media urbana. Sí, aumentó el acceso a educación y servicios. Pero también persistía una desigualdad gigantesca. Mientras algunos compraban refrigeradores y coches, millones seguían viviendo sin agua potable. El sociólogo Pablo González Casanova analizó cómo el país mantenía estructuras coloniales internas. Un México moderno y urbano coexistiendo con regiones rurales profundamente pobres y marginadas. Dos países dentro del mismo territorio. Y claro, el PRI manejaba el asunto con una enorme habilidad política. Repartía beneficios selectivos, controlaba sindicatos, negociaba con empresarios, incorporaba líderes sociales al aparato estatal. Si protestabas demasiado, podían ofrecerte puesto político o mandarte policías. Dependía del humor gubernamental. Los sindicatos oficiales se volvieron pieza clave. En teoría, defendían trabajadores. En práctica, muchas veces funcionaban como extensiones del poder político. Líderes sindicales enriquecidos mientras obreros seguían sobreviviendo apenas. El escritor Carlos Monsiváis describió muy bien esa cultura política mexicana donde el poder mezclaba paternalismo, espectáculo y control social. El presidente parecía figura casi monárquica, salía en periódicos inaugurando obras, saludando campesinos, prometiendo progreso eterno. Y durante cierto tiempo pareció funcionar. La inflación se mantenía relativamente controlada, había estabilidad macroeconómica. Los economistas celebraban cifras mientras el país se urbanizaba aceleradamente, pero debajo del optimismo industrial existían problemas estructurales enormes. Primero, el crecimiento dependía demasiado del Estado y de protección económica. Muchas industrias nacionales sobrevivían porque el gobierno las protegía de competencia internacional. Fabricaban productos caros y a veces mediocres, pero el consumidor mexicano tenía pocas alternativas. Segundo, el campo quedó abandonado gradualmente. La modernización urbana absorbió recursos mientras muchas comunidades rurales seguían atrapadas en pobreza brutal. Campesinos migrando masivamente porque ya no podían sobrevivir trabajando la tierra.
Tercero, la corrupción creció junto con el aparato estatal. Cuando el gobierno controla enormes contratos, permisos y recursos, aparece una fauna política especializada en robar elegantemente. Gobernadores, líderes sindicales, funcionarios y empresarios desarrollan relaciones bastante sospechosas. Pero mientras hubo crecimiento económico, el sistema seguía estable. Ahí estaba la clave. El capitalismo puede esconder muchísimas contradicciones mientras el dinero circula y el consumo crece. La bronca comienza cuando el crecimiento se desacelera. Durante los años 50 y 60, Ciudad de México explotó demográficamente. Tráfico creciente, smog industrial, colonias populares expandiéndose por cerros y periferias. El milagro urbano también producía asentamiento, contaminación y desigualdad espacial. El arquitecto Mario Pani impulsó grandes proyectos habitaciones modernistas, multifamiliares gigantes inspiradas en ideas europeas de urbanismo racional, edificios ordenados para una sociedad moderna y funcional. Pero la realidad mexicana siempre fue más caótica que cualquier plano arquitectónico, porque junto a los edificios modernos aparecían colonias irregulares sin servicios básicos, familias construyendo casas poco a poco con lámina, cemento y paciencia infinita. El milagro mexicano tenía zonas VIP y zonas olvidadas. Y luego estaba el problema político. El PRI mantenía estabilidad, sí, pero estabilidad autoritaria. Elecciones controladas, oposición limitada, prensa condicionada. El sistema toleraba críticas suaves, no amenazas reales. El filósofo Antonio Gramsci hablaba de hegemonía. El poder no funciona solo con violencia, también necesita consenso cultural. Y el PRI entendió perfectamente esa lógica. Mezclaban nacionalismo revolucionario, crecimiento económico y control político para construir legitimidad. Las escuelas enseñaban orgullo nacional, murales gigantes glorificaban revoluciones y progreso industrial. Diego Rivera pintaba obreros y campesinos como héroes históricos. David Alfaro Siqueiro llenaba muros de energía revolucionaria. El arte mexicano posrevolucionario tenía algo impresionante. Intentaba construir identidad nacional masiva. El problema es que mientras los murales hablaban de justicia social, muchos trabajadores seguían ganando salarios miserables. Y aún así, millones de mexicanos sí experimentaron mejoras reales. Ahí está la complejidad. No fue pura propaganda. Muchas familias lograron ascenso social. Hijos de campesinos llegaron a universidades. Surgieron profesionistas urbanos. La clase media creció. El godín mexicano comenzó a nacer ahí. Oficina, corbata incómoda, transporte público infernal, sueño de comprar coche y casa pequeña. El capitalismo urbano mexicano formando nuevas aspiraciones colectivas. Pero el milagro dependía de condiciones muy específicas: crecimiento industrial constante, petróleo relativamente barato, control político y expansión demográfica manejable. Y esas condiciones comenzaron a fracturarse. Los años 60 trajeron tensiones culturales globales, movimientos estudiantiles, rock contracultural, críticas al autoritarismo, jóvenes mexicanos conectándose con ideas democráticas internacionales. El gobierno veía todo eso con paranoia. El movimiento estudiantil de 1968 fue punto de quiebre brutal. Universitarios exigiendo libertades políticas, menos represión y apertura democrática. El Estado respondió como muchos gobiernos autoritarios cuando sienten miedo: violencia. La matanza de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas convertida en símbolo trágico nacional, disparos, caos, desapariciones, silencio oficial. El milagro mexicano mostró de golpe su lado oscuro. Bajo el discurso modernizador seguía existiendo un aparato represivo dispuesto a defender estabilidad política a cualquier costo. Octavio Paz rompió con el gobierno después de aquello. Octavio Paz entendió que el país enfrentaba una contradicción profunda: crecimiento económico sin democratización real. Y aquí aparece algo importante. Muchos gobiernos desarrollistas latinoamericanos creyeron que modernización económica automáticamente producía democracia, pero no ocurrió así. Puedes construir fábricas y seguir reprimiendo estudiantes. Después de 1968, el sistema político mexicano perdió inocencia pública. Mucha gente comenzó a desconfiar profundamente del discurso oficial. Y luego vino el agotamiento económico. En los años 70, el modelo industrial protegido comenzó a mostrar límites. Las industrias nacionales no eran suficientemente competitivas internacionalmente. El gasto público aumentó. La deuda externa creció.
El presidente Luis Echeverría intentó recuperar legitimidad, expandiendo gastos sociales y discursos populistas, más intervención estatal, más programas públicos, más retórica nacionalista. Pero la economía comenzó a desequilibrarse. Inflación creciente, déficit fiscal, endeudamiento. El milagro ya respiraba con dificultad. Entonces apareció el petróleo como salvación temporal. Descubrimientos petroleros enormes durante el gobierno de José López Portillo generaron euforia gigantesca. Hay que aprender a administrar la abundancia, dijo el presidente. Una frase histórica, pero peligrosísima, porque el gobierno apostó brutalmente al petróleo. Préstamos internacionales enormes basados en expectativa de ingresos futuros, gastos públicos desbordados, corrupción multiplicándose como humedad. Y mientras el petróleo mantuvo precios altos, parecía que el sueño seguía vivo. Obras paranoicas, expansión burocrática, optimismo artificial. Pero los mercados internacionales no tienen sentimientos patrióticos. Cuando el precio del petróleo cayó y las tasas de interés internacionales subieron, México quedó atrapado en crisis brutal. Deuda gigantesca, fuga de capitales, inflación disparada. La crisis de 1982 marcó oficialmente la muerte del milagro mexicano. El país declaró incapacidad para pagar deuda externa. El peso colapsó. La estabilidad económica desapareció. Millones de personas perdieron poder adquisitivo rápidamente. López Portillo lloró públicamente en su último informe presidencial. Una escena casi teatral. El presidente llorando mientras el país se hundía económicamente. Surrealismo mexicano puro. Y entonces comenzó otra etapa histórica: neoliberalismo. Privatizaciones, apertura comercial, reducción del Estado, ataque contra sindicatos. México abandonó gradualmente el viejo modelo desarrollista nacionalista. El economista Carlos Salinas de Gortari impulsaría años después el TLC-AN y una transformación profunda del país hacia integración económica global. Muchos empresarios celebraron, muchos trabajadores quedaron vulnerables. La vieja promesa del milagro mexicano murió lentamente. Esa idea de que el Estado podía dirigir desarrollo nacional equilibrado, crecimiento y bienestar social. Y aún así, la nostalgia permanece, porque durante varias décadas mucha gente sí vivió movilidad social ascendente. Los abuelos cuentan historias donde un empleo estable alcanzaba para mantener familia completa, donde comprar casa parecía posible, donde la universidad pública abría oportunidades reales. Hoy estas historias suenan casi míticas para generaciones atrapadas entre rentas absurdas, salarios bajos y precariedad laboral. Pero tampoco hay que romantizar demasiado el pasado. El milagro mexicano coexistió con pobreza rural brutal, autoritarismo político, desigualdad estructural y corrupción sistemática. Era un capitalismo nacionalista con rostro paternalista. El Estado funcionaba como gran árbitro económico mientras mantenía control político férreo. El escritor Juan Rulfo mostró en Pedro Páramo un México rural lleno de fantasmas, abandono y violencia silenciosa. Y esa dimensión del país nunca desapareció completamente bajo el discurso modernizador. Porque el milagro mexicano fue precisamente eso, un intento de modernización acelerada sobre un país profundamente desigual y herido históricamente. Había fábricas nuevas, sí, pero también pueblos sin futuro. Había crecimiento económico, sí, pero también represión política. Había clase media urbana, sí, pero también cinturones enormes de pobreza. Y quizá la gran ironía histórica es esta. El milagro mexicano prometía modernidad nacional, soberana, pero también abriendo camino hacia la dependencia financiera global y neoliberalismo. Como esos edificios viejos de Ciudad de México que todavía conservan fachadas elegantes, mientras las tuberías internas ya están hechas mierda. El milagro dejó infraestructura, universidades, urbanización y memoria colectiva de estabilidad posible, pero también dejó corrupción institucionalizada, desigualdad persistente y una relación enfermiza entre poder político y económico. Y quizá por eso sigue fascinando tanto, porque fue simultáneamente esperanza real y simulación nacional, progreso concreto y propaganda, acceso social y exclusión brutal. Una época donde México creyó, aunque fuera por unas décadas, que podía industrializarse sin romperse completamente. Y claro, terminó rompiéndose igual. El capitalismo del bienestar y el milagro mexicano dejaron una lección incómoda.
Ningún sistema económico regala estabilidad por bondad. Cada derecho laboral, cada aumento salarial, cada universidad pública y cada seguro social surgieron de tensiones históricas, huelgas, crisis, miedo político y disputas entre clases sociales. El poder nunca suelta privilegios porque amaneció generoso un martes cualquiera. Los 30 gloriosos mostraron que el capitalismo sí puede moderarse cuando enfrenta presiones suficientes. El problema es que también demostraron otra cosa. En cuanto las élites sienten amenazadas sus ganancias, cambian las reglas del juego. El bienestar tuvo fecha de caducidad porque dependía de crecimiento infinito, petróleo barato y equilibrio geopolítico de la Guerra Fría. Cuando esa maquinaria comenzó a fallar, apareció el neoliberalismo con sonrisa de vendedor financiero y alma de contador funerario. México vivió algo parecido. El milagro mexicano construyó carreteras, universidades, industrias y una clase media urbana que creyó en el progreso nacional. Pero debajo del concreto seguían respirando viejas heridas: desigualdad, autoritarismo, corrupción y abandono rural. El país creció rápido, sí, aunque muchas veces como edificio levantado con prisas, fachada brillante y columnas fracturadas. El historiador Hobsbawm llamó el siglo XX la era de los extremos, y tenía razón. Un siglo capaz de producir derechos laborales masivos y campos de exterminio, hospitales públicos y bombas nucleares, estabilidad económica y genocidios televisados. La modernidad avanzó como locomotora descompuesta, poderosa, veloz y peligrosísima. Hoy mucha gente mira aquellas décadas con nostalgia, porque el presente se siente más precario. Rentas imposibles, trabajos temporales, ansiedad permanente, jóvenes sobrecalificados, sobreviviendo con salarios miserables mientras gurús empresariales repiten frases motivacionales. El trabajador del siglo XXI produce más riqueza que nunca y aún así vive agotado. El filósofo Byung-Chul Han describe esta época como una sociedad del cansancio. Ya no hace falta un capataz gritándote. Ahora cada individuo se explota solo creyendo que emprender resolverá vacíos estructurales. El capitalismo moderno logró algo impresionante y triste: convertir ansiedad en identidad personal. Y aún así, la historia jamás queda congelada. Ningún modelo económico es eterno. El feudalismo parecía indestructible hasta que colapsó. El capitalismo industrial clásico se transformó después de guerras y depresiones. El neoliberalismo también muestra grietas enormes, desigualdad obscena, crisis climática, agotamiento mental y concentración brutal de riquezas. Quizá la gran pregunta no es si el capitalismo caerá mañana o dentro de 100 años. La pregunta real es otra: ¿qué tipo de humanidad produce cada sistema? Porque una sociedad puede fabricar millones de coches y seguir produciendo soledad. Puede llenar supermercados y vaciar comunidades. Puede multiplicar pantallas y mientras reduce conversaciones reales. Y tal vez ahí está la ironía más dura de toda esta historia. Después de décadas persiguiendo progreso material, el ser humano todavía sigue preguntándose lo mismo que hace siglos. ¿Cómo vivir sin miedo? ¿Cómo trabajar sin destruirse? ¿Cómo construir una vida digna sin vender completamente el alma al mercado? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?, cantaba Chava Flores, con esa ironía chilanga que podía hacer reír y doler al mismo tiempo, porque México siempre ha vivido así, entre la carcajada y la cicatriz, entre el albañil que silba camino al trabajo y el estudiante que se desvela preguntándose si el futuro no viene ya hipotecado. Y aún así, este país insiste. Insiste la señora que pone su puesto antes del amanecer. Insiste el obrero que aguanta 2 camiones y un salario miserable. Insiste el estudiante que lee bajo focos cansados. Insiste el músico callejero, el campesino, el vendedor ambulante, el maestro rural. México parece construido con puro necio profesional. Octavio Paz escribió que para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado. Una frase dura, sí, pero nacida en una historia atravesada por invasiones, saqueos, corrupción y desigualdad. Y aún así, aquí seguimos, levantando ciudades sobre terremotos físicos y políticos. Porque también existe otro México, el de Jaime Sabine, cuando decía: no es que muera de amor. Porque también existe otro México, el de Jaime Sabine, cuando decía: no es que muera de amor, muero de ti. Ese México emocional, exagerado, terco, profundamente humano. El país
donde la tragedia convive con la cumbia, donde alguien llora en la mañana y en la noche ya anda cantando rancheras con cerveza tibia. Y ahí sigue sonando Chava Flores, burlándose del caos nacional con una sonrisa cansada. Si sueñas con dinero, pues despierta. Como si el humo fuera mecánico de supervivencia colectiva, porque el mexicano aprendió históricamente algo brutal: reír también es resistencia. Juan Rulfo llenó sus historias de pueblos fantasmas y silencios secos, pero incluso en sus personajes derrotados había dignidad, personas quebradas por la historia que aún así seguían caminando bajo el sol más culero imaginable. Tal vez eso define México mejor que cualquier discurso presidencial. No la grandeza oficial, no el nacionalismo de desfile militar, sino la resistencia cotidiana. La resistencia del que sigue vendiendo tamales después de una crisis económica, la madre que estira el gasto como acto de magia negra, el joven que trabaja de día y estudia de noche, la banda que hace fiesta incluso cuando el mundo parece incendiarse. Porque este país tiene algo extraño. Vive al borde del colapso y aún así encuentra tiempo para el albur, el bolero y el sarcasmo. Porque entendieron que México no sobrevive gracias al optimismo ingenuo, sobrevive gracias a la terquedad. Así que banda, aquí termina este viaje entre fábricas, petróleos, sindicatos, milagros económicos y ruinas disfrazadas de progreso. Y mientras el mundo sigue vendiendo futuros brillantes de incómodas mensualidades, conviene recordar algo sencillo: ningún sistema económico vale más que la dignidad humana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y cuídense del político que promete milagros y del empresario que promete libertad mientras te vende cadenas con meses sin intereses. Si te gusta, comenta, comparte y suscríbete. Recuerda que quien escribe merece el castigo de ser leído.